Listo, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar las clases del día de hoy. Les voy a pasar a tomar la asistencia, así que por favor estén atentos a la misma. Listo, chicos, por favor, estén atentos a la asistencia. Álvarez, Maldonado, Presente, Miss. Álvarez Chiriboga, Presente. Coveña Tuárez, Coveña. ¿Alguien me puede decir si Coveña Tuárez tiene problemas con el audio? El audio, Miss. Coveña, por favor, si no puedes, por lo menos presente al chat. Ya lo dijo. Perdón. Coveña, tienes que decir por lo menos presente al chat para poder ponerte tu asistencia. De la Cruz Guamán. Presente. Listo. Coveña. Presente. Germán Espinosa. Presente. Amán Guerra. Presente. Curro. Jiménez. Presente. Medina Morales. Presente. Orralavite. Presente. Moncayo Puyol. Presente. Paladines Muñoz. Presente. Parra Tapia. Presente. Parrales Guamán. Ya te vi por el chat. Prieto Álvarez. Presente. Riera Guerrero. Presente. Quimimero. Quimimero. Ahí está, que me falta. Rodríguez Cuello. Presente. Ronquillo Pico. Presente. Sánchez Morán. Presente, Solórzano Pinargote. Presente. Suárez Cajamarca. Presente. Torres Venegas. Presente. Vázquez Mesa. Presente. Yagual Villón. Yagual de la Cruz. Yagual de la Cruz. Ah, ya, perdón. Quimimero es el único que no está. O sea, sí está, A él no le vale el audio. pero tampoco le vale el teclado porque no puede decir presente por lo menos por el chat. O sea, mí no puede. Exacto, de La pobreza, Miss, la pobreza. no es la pobreza, es las ganas de no tener No tiene teclado. Sí, no, más chistoso. Bien, chicos, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo el día de ayer. Estábamos viendo acerca de la tilde diacrítica en los monosílabos, ¿verdad? Recordar que cuando hablamos de monosílabos hablamos de una sola sílaba. A eso se refiere mono, a uno. Vamos a continuar con este tema. Espero que ya hayan concluido con su tarea. Recuerden que únicamente hasta el día de hoy tienen la opción para enviar su tarea. Hoy 12 de la noche pues cierra el plazo para que usted que envíe su tarea. Era un ejemplo de cada uno de estos monosílabos, de cuándo se tildan y cuándo no.
Pasemos a la siguiente y vamos a ver hoy la clase acerca de los verboides. Los verboides, ya hemos hablado acerca de este tema, verboides son aquellos verbos que se utilizan en una forma no personal del verbo. Es decir, que tienen un valor de acción, por lo que no tienen tiempo, ¿verdad? Estos no tienen un valor de acción. No es lo mismo que diga yo corro, que ahí hay un valor de acción. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy corriendo. Entonces, no tienen tiempo, no tienen modo, no tienen persona, ¿verdad? Tampoco tienen, por esta razón, no pueden ser el núcleo de un predicado, sino que cumplen otras funciones dentro de la oración. Hay tres tipos de verboides. Los que están en infinitivo, los que están en gerundio y los que están en participio. ¿Qué son los verboides? Los verboides son formas no personales del verbo, es decir, que no tienen ni valor de acción, que no tienen tiempo, no tienen modo ni persona, no tienen una conjugación verbal en sí. Por esta razón no se pueden validar o no pueden ser el núcleo de ningún tipo de predicado. Estos verboides, como les indicaba, tienen tres formas. Tienen la forma infinitiva, que es cuando terminan en ar, er, ir. Eso es un verbo en forma infinitiva. En gerundio, cuando terminan en ando, yendo. Y en participio, cuando terminan en ado, ido, ¿verdad? O ito. También en el verbo so o en o. Eso es cuando ya es un verbo participio. Vamos a ver la terminación de qué es un verbo infinitivo, como les estaba indicando. Los verbos infinitivos son aquellos que están en su estado puro. Es el verbo en sí, como correr, cantar, saltar. Ese verbo no está conjugado, no tiene modo, no tiene tiempo. Es un verbo en estado puro. No tiene ningún tipo de conjugación. Los verbos, cuando están en infinitivo, siempre van a terminar en ¿qué cosa? En ar. Siempre van a terminar en er, siempre van a terminar, y para que esté en infinitivo debe cumplir la regla de terminar ya sea en ar, ya sea en er, ya sea en ir. En este caso, los verbos infinitivos actúan dentro de una oración. Cuando estamos hablando de verboides, los verbos actúan dentro de la oración como un sustantivo, ya sea en la función del sujeto, o ya sea de complemento de un verbo o como modificador de un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Como sujeto, caminar es un excelente ejercicio, ¿verdad? Caminar es un excelente ejercicio. Aunque ustedes no lo crean, aquí el verbo no es la palabra caminar, ¿verdad? La palabra caminar aquí está haciendo la función de un sujeto. Porque si yo le pregunto, ¿de quién se está hablando en esta oración? En esta oración se está hablando de la caminata, ¿verdad? De para qué sirve caminar o de cuál es la función de caminar. ¿Cuál sería el verbo aquí? El verbo ser o estar. Esto tienen que estar muy en claro. Cuando por lo general nosotros trabajamos con verboides, el verbo ser o estar por lo general siempre va a estar presente. Porque si yo me pregunto, ¿de quién se habla en la oración? Aquí yo no estoy hablando de Pedro, no estoy hablando de Juan ni de María. No hay nadie que haga esa función de saber de quién se habla. Pero estoy hablando acerca de que la caminata es un excelente ejercicio. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es un excelente ejercicio? ¿Cuál va a ser la respuesta? Caminar. Entonces, caminar se convierte en un sujeto. ¿Qué es caminar? Caminar es un excelente ejercicio. Entonces, un excelente ejercicio se convierte en el adjetivo. Por ende, ¿cuál será el verbo? Es el verbo ser o estar. Cuando lo utilizamos como complemento directo, ejemplo, no deseo ir a la tienda. Aquí simplemente está haciendo un complemento del verbo principal. ¿De qué verbo hace función aquí? Del verbo ir. No deseo ir a la tienda. Estoy complementando algo que no quiero. Como que yo diga, no quiero ir a la fiesta. No quiero venir a tu casa. No quiero llegar contigo. Simplemente estoy haciendo uso de un complemento para mi oración como modificador de un sustantivo.
tenemos el mismo derecho de reclamar, ¿verdad? Tenemos el mismo derecho de reclamar. Si yo les pregunto, ¿qué tenemos? Derecho de reclamar. Entonces, aquí existen varios verbos, pero están siendo utilizados como verboides. Derecho de reclamar. En sí, ¿cuál es el verbo aquí? El hecho de tenemos. Tenemos es el verbo. Yo tengo, tú tienes, yo tengo derecho a reclamar. Allí lo estoy utilizando como un complemento del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El derecho, ¿verdad? Que tenemos derecho de reclamar. Y simplemente tuve que utilizar otro verbo como un modificador para darle un mayor entendimiento a mi oración. Como modificador, pero del adjetivo, tenemos, fue difícil llegar a la meta en esas condiciones. Fue difícil llegar a la meta en esas condiciones. El verbo principal aquí es el verbo ir, conjugado en su tiempo pasado. Fue difícil llegar a la meta en esas condiciones. Como modificador del adjetivo también tenemos, estuvieron cerca de conseguir sus objetivos. Estuvieron cerca de conseguir sus objetivos. ¿De qué estuvieron? Cerca de conseguir sus objetivos, ¿verdad? Cerca de conseguir sus objetivos. Vamos a pasar a la siguiente, chicos. En las siguientes oraciones voy a reconocer qué función cumple cada uno de los infinitivos. Por ejemplo, caminar es un buen ejercicio. Hoy fui a nadar. Debemos hidratarnos después de correr. Jugar es la actividad más importante. Jugar es la actividad más importante para los niños pequeños. Niñas, vayan a saltar en el patio. Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. Mónica se cayó al tropezar una piedra. Dicen que no es bueno bañarse después de comer. Tengo ganas de conocer Cuenca. En base a lo que hemos visto a estas funciones, que sea como sujeto, como complemento directo, como modificador de un sustantivo o como modificador de un adjetivo, vamos a reconocer acá dónde está el verboide y qué función está cumpliendo según la forma infinitiva de ese verboide. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer, chicos? Bien, entonces vamos a trabajar en su cuaderno, van a copiar las oraciones, igual en ese momento voy a aprovechar. Tenemos la primera, caminar es un excelente ejercicio. Aquí está cumpliendo el verboide la función de un sustantivo, se está hablando de caminar. Hoy fui a nadar, ¿qué fui a hacer hoy? Fui a nadar, entonces es un complemento. Debemos hidratarnos después de correr. ¿Qué función estará cumpliendo? Debemos hidratarnos después de correr. ¿Qué función está ahí? Debemos hidratarnos después de correr. Modificador. Primero, ¿cuál es el verboide ahí? Correr. Correr. Ah, el verboide aquí es correr. Sujeto. ¿Seguro que es un sujeto? ¿De quién estamos hablando en esta oración? Aquí estamos hablando de la hidratación, ¿verdad? De que debemos hidratar. Perdón, me equivoqué. Entonces, no puede ser sujeto. ¿Cuándo debemos hidratarnos? Después de correr. Entonces, ¿en dónde está el verboide? El verboide está en el adjetivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto es un modificador ¿de qué cosa? Un modificador de un adjetivo. Debemos hidratarnos después de correr, ¿verdad? ¿Será modificador de adjetivo o modificador de adverbio? Reconozcan, después, ¿será un verbo o será un adverbio? ¿Qué es después? La palabra después, ¿qué es? ¿Un adjetivo, un verbo o un adverbio? Adverbio.
Es un adverbio. Entonces, ¿qué función cumple aquí el verboide? Es un Modificador de modificador de A. Entonces, la función que está cumpliendo en esta oración es ser un modificador de adverbio, modificador de un adverbio. Siempre tienen que reconocer eso, chicos. ¿Dónde está el adverbio? Primero reconocer el adverbio. Jugar es la actividad más importante para los niños pequeños. ¿Cuál es el adverbio aquí? jugar. Exacto, jugar. Yo creo que reconocer el adverbio es ahora lo más... Miss, ¿cuál es la respuesta de los hidratantes de correr? Jugar es el adverbio, ¿verdad? La forma de la tercera oración, ¿cuál era? Modificador del adverbio. Modificador de adverbio. ¿Por qué? Porque después es un adverbio. Después es un adverbio. Vamos a la siguiente. Dice, jugar. Jugar es la actividad más importante para los niños pequeños. Ya nos había dicho Yarelis que el verboide aquí es jugar, ¿verdad? Sí, entonces, ¿yo qué voy a preguntar aquí? ¿De quién se está hablando en esta oración? ¿O en dónde está el verbo jugar? ¿Será sustantivo? ¿Será adjetivo? ¿Será un complemento? ¿O qué sucede aquí? Esta es la más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando la palabra jugar como sustantivo. ¿Por qué? Porque se está hablando de jugar. Se está dando importancia de que jugar es una actividad importante para los niños. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿cuál es la actividad más importante para los niños? Me responde el sustantivo, jugar, ¿verdad? ¿O qué es jugar? Me responde el adjetivo. Es la actividad más importante para los niños pequeños. Entonces, ¿qué tipo de función cumple el infinitivo aquí? Cumple la función de sustantivo. Chicos, eso tendrían que estarlo escribiendo ahí en sus oraciones. Niñas, vayan a saltar en el patio. Niñas, vayan a saltar en el patio. Saltar. Es saltar, ¿verdad? Ahora, reconozcan si eso está en el sustantivo o en el adjetivo. Para reconocer si esto es un complemento directo, un modificador de un sustantivo o un modificador de un adjetivo. ¿Por qué no puede ser un modificador de adverbio? Porque está después de un verbo, ¿verdad? Vayan es un verbo. Entonces, automáticamente yo aquí voy a discriminar. No puede ser modificador de adverbio porque vayan es un verbo. No puede ser sustantivo porque aquí se está hablando de las niñas, ¿verdad? Entonces no puede ser sustantivo. Solo me quedan tres opciones. O es un complemento directo, o es un modificador de un sustantivo, o es un modificador de un adjetivo. Para que se les vaya haciendo más fácil reconocer, siempre es bueno ir discriminando a cuál no puede pertenecer. ¿A qué pertenecerá entonces? Niñas, vayan a correr al patio. ¿Qué será esa oración? Nadie. Modificar el adjetivo. A ver, los dejo pensar. Piensen, reconozcan ahí. Ya saben dónde está el verboide, ¿verdad? Ya saben que no pertenece a dos de esos. Modificador de sustantivo. ¿Qué cosa? Modificador de sustantivo. Como un modificador del sustantivo.
El ejercicio niñas vayan a saltar al patio. Aquí está cumpliendo únicamente una función de complemento directo. ¿Por qué? Porque está afectando directamente al verbo. Dice, vayan. ¿Qué vayan a hacer? Vayan a saltar al patio. Entonces está afectando directamente al verbo. Cuando está después del verbo, por ejemplo, deseo ir, está afectando al verbo. Se convierte en un complemento directo porque está directamente afectando a el verbo. Vayan a saltar en el patio. La siguiente, encontré una nueva cancha para entrenar básquet. Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. Primero, reconozcan dónde está el verboide. Entrenar. Entrenar. Muy bien, entrenar es el verboide. Ahora, ¿este será un sustantivo? ¿Será de quién se habla en la oración? ¿De qué se habla en la oración? Que encontraron una nueva cancha. Nueva cancha. De la nueva cancha para entrenar básquet, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la nueva cancha para entrenar básquet? Encontré. Aquí podemos ver que está invertido el sustantivo con el adjetivo, ¿verdad? Porque ¿de quién se está hablando en la oración? De la nueva cancha para entrenar básquet. ¿Qué sucede con esa nueva cancha? Pues la han encontrado. Entonces, si el verboide en forma infinitiva está en el sustantivo, ¿qué se convertirá aquí? No puede ser un modificador de adverbio, ¿verdad? Porque no está después de un adverbio. Ya van discriminando dos. Como la parte del verboide no está en el adjetivo, tampoco puede ser un modificador de adjetivo. ¿En qué se convertiría entonces? Como no está después de un verbo, tampoco puede ser un complemento directo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convierte? No es un sujeto, no es un complemento directo, no es un modificador de adjetivo porque no está con los adjetivos, ¿verdad? ¿Se convierte en qué cosa? En un modificador de un sustantivo. Se convierte en el modificador del sustantivo. Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. Mónica se cayó al tropezar de una piedra. Mónica se cayó al tropezar de una piedra. Tropezar. Tropezar, muy bien. Esto está súper fácil de reconocer. ¿En qué se convierte ese infinitivo? ¿Qué función está cumpliendo allí? Cayó al tropezar de una piedra. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Cayó, ¿verdad? ¿Y dónde está tropezar? Está después del verbo. ¿Qué sucede cuando está después del verbo el verboide? Se convierte en un Complemento directo. complemento directo. Bien, chicos, se convierte en un complemento directo. Dicen que no es bueno bañarse después de comer. Dicen que no es bueno bañarse después de comer. Súper fácil. ¿Dónde está el verboide? Comer. Comer, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿En qué parte está ubicado? ¿Qué hay antes de comer? Fíjense muy bien. ¿Qué es después? Un adverbio. No tengan miedo de decirlo, chicos. Es un adverbio. Entonces, ¿qué será después de comer? Modificador de verbo. Un modificador de adverbio. Muy bien. Tengo ganas de conocer Cuenca. Tengo ganas de conocer Cuenca. Aquí se pueden confundir porque hay varios verbos, pero muchos cumplen función de verboide y sustantivo. Primero vamos a conocer. Ajá. Conocer. Tengo ganas de conocer Cuenca. Ya saben que conocer es el verboide, ¿verdad? ¿Cuál será el verbo de esta oración? Tengo. Tengo, ¿verdad? Entonces,
Como ya hay una palabra aquí, ya no puede ser un modificador directo. No puede ser un modificador directo. Ahora yo tengo que reconocer, ¿será un complemento de adverbio? No, porque no hay ningún adverbio antes del verboide conocer. ¿Qué me queda? Únicamente reconocer si es un modificador de sustantivo o un modificador de adjetivo. Es muy importante que ustedes discriminen para que así puedan llegar a una conclusión de forma mucho más fácil y efectiva. Entonces, ¿dónde estará ubicado esto? ¿En el sustantivo o en el adjetivo? ¿De quién se habla en la oración? Cuenca. Conocer Cuenca. Conocer Cuenca. En sí, ¿de quién se habla en la oración? Estamos hablando de las ganas que yo tengo de conocer un lugar. Estoy hablando de las ganas de conocer un lugar. Entonces, ¿cuál es el sustantivo? La frase tengo ganas de conocer. ¿Qué tengo ganas de conocer? Cuenca. ¿Qué pasa con Cuenca? Tengo ganas de conocerlo. Muy importante, chicos, aprendan a hacer preguntas para reconocer sustantivos y adjetivos. ¿Qué pasa con Cuenca o qué sucede con Cuenca? Tengo ganas de conocerla, ¿verdad? ¿Qué tengo ganas de conocerla? Cuenca. ¿O qué tengo ganas de conocer? Cuenca. Así pueden reconocer. Entonces, ¿esto es un complemento de sustantivo o un complemento de adjetivo? Perdón, un modificador de sustantivo o un modificador de adjetivo. Modificador sustantivo. Modificador de sustantivo, chicos. Modificador de sustantivo. Eso se convierte en un modificador de sustantivo. Vamos a ver entonces el segundo tiempo verbal en el que se puede encontrar esto y es el gerundio. El gerundio, en cambio, demuestra una acción, pero no está definida por el tiempo, ni por el modo, ni el número o la persona. Es decir, que no hay pasado ni presente, ni imperativo, ni superlativo. Acá no hay cantidades, singular o plural, ni tampoco se determina si es femenino o masculino. Esto se le forma añadiéndole al verbo una raíz o una terminación, añadiéndole a la raíz las terminaciones ando, a los verbos que terminan en ar, ¿verdad? Yendo, oyendo, a los verbos que terminan en er, oír. Ejemplo, amar, como termina en ar, se le tiene que aumentar la terminación ando, sería amando. Y comer termina en er. Entonces se le tiene que aumentar la terminación yendo, oyendo, comiendo, ¿verdad? Construir termina en ir. Entonces se le tiene que aumentar la terminación yendo, oyendo, construyendo. Hasta allí estamos claros de cómo se forma el gerundio, ¿verdad? Esto es algo que ya debería ser un repaso nada más. El gerundio siempre va a expresar anterioridad, es decir, algo que sucedió antes del momento en el que se lo habla. O simultaneidad, algo que está sucediendo al mismo tiempo en el que yo lo estoy hablando. Nunca va a presentar posterioridad, es decir, algo que va a suceder, algo futuro. Solo puede significar o presente o pasado, pero nunca futuro. Ejemplo, corriendo por la acera se cayó. La acción de correr es anterior a la de caer. El perro estuvo ladrando toda la noche. La noción de anterioridad está expresada en la conjugación el verbo estar, es decir, que estuvo, que fue pasado, corresponde al pretérito perfecto del indicativo. Cuando hablamos de simultaneidad, que está sucediendo al mismo tiempo, cantando me quedé ronca. Las acciones cantar enronquecen y esto ocurre al mismo tiempo. Es decir, que mientras cantaba me quedé sin voz. Están pasando ambas cosas al mismo tiempo. El viaje que estamos planeando es muy emocionante, ¿verdad? Ahí hay uso de dos verbos. Estamos planeando. Ambos lo estamos haciendo al mismo tiempo. Estoy y estoy planeando.
Dice que la noción de simultaneidad está expresada en la conjugación del verbo estar, ya que estamos corresponde al presente del indicativo. Ejemplo, mi amigo ingresó a la universidad en 1992, graduándose 5 años después. La acción de graduarse es posterior a la de ingresar. Por lo tanto, no se debe utilizar el gerundio. Lo correcto sería, mi amigo ingresó a la universidad en 1992 y se graduó 5 años después. Yo no puedo utilizar aquí graduándose, porque graduándose estamos hablando de algo que ya pasó. Y en realidad, si recién está entrando a la universidad, no se puede estar graduando al mismo tiempo. Tiene que ser algo que se exprese en pasado. Vamos a hacer la siguiente actividad, que se observa el siguiente cuadro y formo el gerundio de los verbos que terminen en er e ir. Deduzco qué caso se utiliza el sufijo yendo. Por ejemplo, comer, ¿en qué se puede convertir? En comiendo, ¿verdad? Ahí estamos utilizando el verbo yendo. Toser se convierte en tosiendo. Caer en cayendo, traer en trayendo, vivir en viviendo, dirigir en dirigiendo, ir en yendo y oír en oyendo. Vamos a reconocer entonces, ¿por qué se estará utilizando y en qué casos se utiliza el sufijo yendo? ¿En qué casos ustedes creen que se utiliza el sufijo yendo? ¿En qué casos se utiliza el sufijo yendo, chicos? Presente. Nadie. Si se pueden dar cuenta, aquí, en la mayoría de los casos se está utilizando cuando hay la unión de dos vocales, como es el caso de caer y traer, ahí se utiliza el sufijo yendo. Y eso sería muy importante que lo anoten. ¿Cuándo se utiliza el sufijo yendo? En el gerundio. Cuando existe la unión de dos vocales, por ejemplo, caer, se convierte en cayendo. Yo no puedo decir cayendo, ¿verdad? Se escucha horrible. Cayendo. ¿Para qué? Para separar aquí se utiliza el sufijo yendo. En lo mismo sucede con traer. Hay la unión de dos vocales. Por eso se utiliza el sufijo yendo. ¿En qué otra se utilizó el sufijo yendo? En ir y en oír. Lo mismo acá. Hay la unión de dos vocales. Entonces se utiliza yendo. ¿Pero qué sucede con ir? Ir no tiene ninguna otra vocal. Eso quiere decir que el sufijo yendo también se utiliza cuando estamos hablando de monosílabos, de verbos en monosílabos. Es decir, que tienen una sola sílaba. De verbos en monosílabos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo se utiliza el sufijo yendo? Cuando hay la unión de dos vocales y cuando el verbo está en monosílabo. Cuando hay la unión de dos vocales y cuando el verbo está en monosílabo. ¿Alguna duda referente a esto que les acabo de decir? Ok. Reescribo estas oraciones en mi cuaderno, encierro el gerundio y explico si expresa acción anterior o simultánea. Lo encontré yendo hacia la casa. ¿Eso estará en anterioridad o en simultaneidad? Anterioridad o simultaneidad. Tienen que ver ustedes si refleja algo que ambas cosas las estoy haciendo presentes o si está algo en anterioridad, es decir, en pasado. Anterioridad. 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 ¿Y la segunda en qué estará?
La de por caminar. La de por caminar leyendo el periódico me caí. En presente. No, pasado también. Solo se llaman con anterioridad o simultaneidad. Simultaneidad. Por caminar leyendo. Esa habla de simultaneidad, ¿verdad? Estoy caminando y leyendo. Le sorprendió metiendo la mano en el bolso. Le sorprendió metiendo la mano en el bolso. Anterioridad. Anterioridad. Exacto, de anterioridad. Juan se estuvo viendo televisión hasta muy tarde. Juan estuvo viendo televisión hasta muy tarde. Anterioridad. Anterioridad. Estuvo, o sea que se quedó hasta muy tarde. La siguiente, Margarita está preparando su exposición para el colegio. Infinitivo. ¿Qué infinitivo? Perdón. Simultaneidad. Simultáneo, sí. ¿verdad? Está, es decir, que estoy en este momento. Yo estoy preparando una exposición. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer ustedes como actividad? Tienen todavía 5 minutos para que la terminen. Aquí dice, van a hacer un esquema o un resumen que explique cuál es el verboide, ¿verdad? ¿Qué son los verboides? ¿Cuál es el infinitivo del verboide y cuál es el gerundio del verboide? Tienen ahí las diapositivas para que puedan rescatar la información. Hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces van a poner en su resumen, hasta el momento, qué es el verboide, qué es el infinitivo del verboide y qué es el gerundio de un verboide. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Mañana seguimos trabajando con plan lector y el día viernes terminamos con las diapositivas. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vayan ya a su receso, les quedan 5 minutos también si es posible para que puedan ir avanzando la tarea que les acabo de indicar, el resumen que tienen que resolver y nos vemos el día de mañana.